Bienvenidos a esta nueva conferencia dentro del ciclo de sesiones que tenemos programadas con don Pedro González Trevijano, que, como sabéis, no necesito hacer una presentación exhaustiva del mismo porque los oyentes, los que estáis viendo esta Open Class, ya lo conocéis de clases anteriores, ya lo conocen de clases anteriores. Don Pedro González Trevijano, como saben, es magistrado del Tribunal Constitucional, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, de la que también fue rector. Y el objeto de esta Open Class en el ciclo que vamos a tener, que estamos teniendo con don Pedro González Trevijano, es un análisis de la Ley para la Reforma Política del año 1976. Ley para la Reforma Política que supone prácticamente el inicio del fin del franquismo y el paso a lo que luego se ha venido a denominar la transición a la democracia. Transición respecto al régimen anterior, el régimen anterior que yo no me atrevo a señalar cuando se habla de las leyes fundamentales. Eran 7 leyes fundamentales, además de la Ley de Reforma Política del año 76, había otras 7 anteriores, esta sería la octava: el Fuero del Trabajo, la Ley Constitucional de las Cortes, el Fuero de los Españoles, la Ley de Referéndum Nacional, la de Sucesión a la Jefatura del Estado, la de Principios del Movimiento Nacional y la Ley Orgánica del Estado. Cedo con mucho gusto la palabra a don Pedro González Trevijano para que nos ilustre sobre esta Ley para la Reforma Política del año 1976. Pues muchísimas gracias, querido Tomás. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecer la presentación atenta y afectuosa de Tomás Ariste, joven profesor, pero una persona solvente, académicamente competente y un riguroso investigador, cosa que me consta en áreas de conocimiento que no son la propiamente mía, pero sí cercana a la mía. Recordarán que iniciamos hace unos días este ciclo de conferencias al hilo de lo que supuso el desmantelamiento de las estructuras del franquismo, la inutilidad de lo que denominábamos el esquema continuista, esto es, los principios que inspiraban entonces el llamado espíritu de febrero en el año 1976, el salto cualitativo que se produce con la Ley para la Reforma Política y posteriormente la última de las conferencias en la que versaremos sobre cómo se elabora la Constitución de 1978, cuáles fueron los temas especialmente relevantes y cómo se llevó a término la aprobación de nuestra Carta Magna de 1978. Recordarán que decíamos que ante la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975 y la proclamación de don Juan Carlos 2 días después, el 22 de noviembre, hubo un primer intento del aparato del régimen de dar continuidad al régimen franquista. Esto que se plasmó al hilo de una persona y de unos contenidos. La persona seguía siendo quien efectivamente era presidente del gobierno en los tiempos del general Franco, don Carlos Arias Navarro, que es renovado como presidente del gobierno por el rey cuando toma posesión el 22 de noviembre de 1975 y que sigue ocupando la presidencia del gobierno hasta el mes de julio, hasta el 2 de julio de 1976, en que es cesado para ser designado un día después por el rey Adolfo Suárez al frente de la presidencia del gobierno. Pues bien, durante esos breves meses, se puso en marcha un intento por parte del régimen de pervivir esto que denominábamos el otro día la inutilidad del esquema franquista. Era la inutilidad del esquema franquista porque, a pesar de que había y se desbrozaban determinados principios que de una suerte y de otra pues abrían las ventanas y permitía la entrada de un cierto aire nuevo, en realidad los cambios cualitativos no eran muchos. Por una parte, no había un convencimiento de establecer un régimen constitucional de verdad. No se pensaba en un reconocimiento expreso y cierto del principio de separación de poderes, con unas Cortes que legislasen, un Ejecutivo que gobernase y un Poder Judicial independiente y libre. Simultáneamente no estaba asimismo asegurada la relevancia que tenían que tener en cualquier régimen constitucional la protección de los derechos y libertades fundamentales. Se seguían añorando terminologías antiguas aparecidas en los primeros años del régimen, incluso el Fuero de los Españoles y el Fuero del Trabajo en los años 30 y principios de los años 40. No había, en consecuencia, la vocación de abrir un auténtico proceso de reforma constitucional que nos permitiese pasar de un régimen autoritario a un sistema constitucional de verdad. Esto es a lo que en ciencia política y en derecho constitucional se llama un régimen constitucional en el que se reconocen los principios fundamentales y se afirma el principio de separación de poderes. Este esquema continuista se consagró al hilo de algo que se denominaba el espíritu de febrero. Este espíritu de febrero pretendía algunas modificaciones, no voy a decir que irrelevantes, de lo que era la organización del entramado político e institucional del país. Así, por ejemplo, se establecía un régimen bicameral
con una Cámara Baja que se decía iba a ser objeto de composición democrática, por primera vez en la medida en que iba a ser nombrada tras la celebración de elecciones periódicas, una Cámara Alta que iba a tener una composición de elección indirecta, casi cercana a los mecanismos y principios de la democracia orgánica del régimen general franquista, una Cámara Alta que además sorprendentemente tenía más competencias que la Cámara Baja, incluso en el ámbito del ejercicio de las potestades legislativas, pero vivían además instituciones rancias, senadores de carácter vitalicio, los denominados en la época de Franco los 40 senadores de Ayete, y finalmente había incluso una comisión de vigilancia establecida en el Senado que iba a desplegar unas funciones de supervisión de esa tímida reforma que se quería poner en marcha. Era una especie de guardián, de custodio de lo que se entendía eran los grandes principios del movimiento nacional. Incluso había determinados sectores del régimen, los más a la derecha del régimen, que estaban deseando aprobar una resolución explícita a la que se dijese que los principios del movimiento nacional, los principios básicos que definían las leyes fundamentales desde el año 1938, que se aprueba el Foro del Trabajo, hasta el año 1967, que se aprueba la Ley Orgánica del Estado, eran leyes absolutamente inmutables. Pues bien, encontrando en casa a los que son más jóvenes, no lo recordarán lógicamente porque muchos no habrán nacido, pero yo creo que todos conocen suficientemente el periódico El País, uno de los grandes periódicos españoles. La primera edición del País salió el 4 de mayo de 1976. Yo estaba a punto de empezar los exámenes finales del primer curso de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y tengo aquí un ejemplar de la primera portada del periódico en el que, aparte de hacer una reseña al viaje de entonces ministro de Asuntos Exteriores José María de Ariza a Marruecos y de el hincapié que hacían las instituciones europeas de inmediatamente que España legalizase los partidos políticos y efectivamente queríamos entrar en lo que antes se denominaban comunidades económicas europeas, hoy lo que se llama la Unión Europea, redactaba un durísimo, la primera página era su presentación de entrada, una durísima editorial seguramente escrita por su primer director, por Juan Luis Cebrián, en la que se señalaban pues cuáles eran las opiniones y las sensaciones del pueblo español, sobre todo la gente más joven, al hilo de ver la resistencia del régimen a efectivamente modificar y cambiar las cosas para acomodarse y atemporarse a los nuevos tiempos. Y si me permiten, aunque sean 5 minutos, se lo voy a leer porque creo que estas son las típicas cosas que no tiene uno ocasión de ver ni de conocer los libros y me parece interesante porque yo creo que denota cuál era el sentimiento al menos de la gente joven y de la gente universitaria en aquellos difíciles años que no llegaron a feliz término al hilo de esta reforma, les digo, del sistema. El titular de la editorial se llamaba Ante la Reforma y decía lo siguiente: coincide la aparición primera del País con momentos singulares de la convivencia española. Desde la muerte del general Franco y quizás antes, desde el asesinato del presidente Carrero, nuestro pueblo permanece en una constante y prolongada expectativa de cambio político que no acaba de producirse. Cuantos experimentos se han hecho desde el poder en los últimos 2 años para tratar de asumir las profundas transformaciones operadas entre los españoles e integrarlas en el régimen vigente han fracasado. La iniciativa reformista que el rey asumiera en los tempranos días de su llegada al trono parece condenada a similar destino dada la actitud del gabinete ministerial. La pérdida de credibilidad de la política gubernamental es, nos tememos, definitiva. Y ni el reciente discurso del presidente Arias, ni las promesas siempre incumplidas de democratización consiguen ya prender en la esperanza de los españoles. No es cuestión de impaciencia. Este país lleva esperando 40 años, exactamente desde el comienzo de la Guerra Civil, la normalización de su convivencia política. Este país, cuyas 3/4 partes de la población no participaron en aquella contienda fratricida, busca inútilmente por lo mismo, desde hace casi medio siglo, unas formas de vida civilizadas y modernas que le permitan encontrar en el concierto de las naciones el lugar que por la historia y por derecho le pertenece. Y la espera contenida del pasado, preñada de ilusiones cuando se pensaba en fechas como las que ahora vivimos, se ha visto repetidamente defraudada. Como ven, el comienzo de la editorial no puede ser más clara, no puede ser más explícita y desde luego la editorial del País se moja y se moja bien, como podríamos decir en términos coloquiales. Sigo leyendo. En este primer número de un periódico que nace al amparo de una convivencia irrenunciablemente democrática, hay que decir que la reforma política anunciada ni satisface las exigencias mínimas que el respeto a los principios de la democracia y de las libertades exigen, ni puede lograr la adhesión de las nuevas generaciones de españoles. El reformismo del poder ha naufragado porque no ha sido sincero. En una palabra, porque no ha sido verdadera y realmente reformista. Las esperanzas de un tránsito lineal entre la dictadura de antaño y un sistema democrático han sido siempre pocas.
resultaban no obstante plausibles por el deseo de los españoles, repetidas veces demostrado, de encontrar soluciones a una situación sin salida como la provocada por el antiguo régimen. Pero para que la dialéctica de la reforma hubiera podido anular con convicción a la dialéctica de la ruptura, tenía que haber comenzado por el reconocimiento de que las metas de una y de otra tienen que ser en cualquier caso casi parejas. La instauración de una democracia real en nuestro suelo, con el reconocimiento de las libertades individuales y del derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes a través del sufragio universal. La reforma que el gobierno quiere vender hoy a la opinión viene solo a defender privilegios e intereses de grupo que nos hablan de la continuidad de un pasado sin horizontes. Quizás todavía sería posible una estrategia de reforma, a condición de que fuera otro gobierno el que la emprendiera y tuviera credibilidad entre los ciudadanos. De otro modo, cuando el presidente anuncie calendarios y programas, parecerá que establece un turno ordenado para acometer errores inútiles. No es un perjuicio esto que decimos. Las líneas conocidas de las leyes políticas enviadas a las Cortes hacen subsistir el antiguo aparato burocrático y político del régimen y del movimiento bajo la capa medrosa de un nombre venerable, el del Senado. Recuerden que les hablaba ahora de un Senado incluso con más competencias legislativas que la propia Cámara Baja, y un Senado además que quería velar por el mantenimiento de los principios y de los valores, esto es, de las esencias del régimen. Y sigue diciendo la editorial: solución esta que no soluciona nada y no satisface a nadie. La existencia de una Cámara Alta con facultades colegislativas de hecho superiores a las de la Cámara Baja, elegida por sufragio universal, y con funciones similares al actual Consejo Nacional en lo que respecta a la salvaguardia de las leyes fundamentales. La permanencia de los 40 consejeros de Ayete, designados por Franco con carácter vitalicio. La de unos senadores elegidos por representación sindical, con la ambigüedad que supone al legislador tal cosa sin que tenga noticia previa de cómo van a articularse la propia reforma de nuestros sindicatos. Y la existencia final de un comité de vigilancia del Senado con notable presencia de senadores de designación franquista y con altas atribuciones sobre todo del cuerpo legislativo son ejemplos de que las soluciones del gobierno Arias están teñidas de caetanismo. Caetanismo, como ustedes saben, Caetano fue un presidente del régimen autoritario portugués que asemejaba a una estructura de poder parecida entonces al régimen de Franco. Pues dice, a ver que no me pierda, porque no ha consistido, dice, en una verdadera reforma, pero amenaza además con arrastrar en su caída a todas otras posibilidades de reformismo auténtico que pudiera haber contado con un asentimiento generalizado. Y termina diciendo: y esto es cuanto queríamos decir en nuestro primer día de experiencia. La verdad es que se despacharon a gusto. Si como saludo resulta intemperante, acéptese al menos como inicial impresión de un diario recién nacido, que apenas abre los ojos y mira en torno suyo, no tiene otro remedio que pronunciar de nuevo las palabras de Ortega, tan entrañables para nosotros. Desde luego, señores, no es esto, no es esto. Como saben ustedes, estas palabras de Ortega no estaban evidentemente referidas al régimen nacional Franco, sino al devenir de la Segunda República Española, causa que abrazó en su momento, pero que luego se desvinculó al ver los desvaríos de lo mismo. Pues bien, desaparecida esta primera posibilidad, digo que termina abruptamente el día 2 de julio del año 1976, cuando ante la incapacidad de Carlos Heras Navarro para presidir un gobierno de cambio y la designación de Adolfo Suárez, es cuando a partir de ese momento empiezan a teñirse los primeros perfiles de lo que Tomás Ariste adventaba bien y señalaba como el comienzo de la transición política. Esto es, el desmantelamiento real de las rancias y caducas estructuras del régimen franquista, el paso de un régimen autoritario y la síntesis jurídica de la transición política, que fue lo que hoy conocemos con la Constitución Española de 1978. Había encima de la mesa, tras el fracaso de esta línea continuista del espíritu del 12 de febrero, de Carlos Heras Navarro, de esta editorial que les he enseñado, dos posibilidades de abordar este cambio. Una era la posibilidad de abordarlo al hilo de la reforma, otra era la posibilidad de abordarlo al hilo de la ruptura. Los partidos que se encontraban en la oposición política, junto con las centrales sindicales, que se encontraban evidentemente también en la oposición política y que tenían una actividad sindical importante en España, sobre todo a partir de los años 1972 y 1973, veían con extraordinario recelo cualquier proceso de reforma política. ¿Por qué? Porque entendían por varias razones que el proceso de cambio no era posible. De una parte consideraban que había que declarar de forma explícita la derogación de todas y cada una de las disposiciones normativas que se habían aprobado al hilo del franquismo, es decir, desde la ley de 1938 hasta la ley orgánica del año 1967.
En segundo lugar, entendían que se tenía que producir la apertura de un debate constituyente real, de un proceso constituyente auténtico, de esto que se llama proceso o poder constituyente originario. Esto es un poder constituyente metajurídico, no sometido a ningún tipo de restricción y que fuese capaz de establecer un marco jurídico político absolutamente nuevo que disciplinase, de acuerdo con las expectativas de la ciudadanía, los deseos de organizarse los ciudadanos españoles en paz y en libertad. Simultáneamente, estos partidos políticos y estas centrales sindicales reclamaban la aprobación de un amplio indulto y de una amplísima amnistía política, reclamaban la legalización de todos y cada uno de los partidos políticos, especialmente del Partido Socialista, pero inequívocamente del partido que había disfrutado de un mayor peso en los años de la dictadura, que era el Partido Comunista, y al mismo tiempo reclamaban también que se celebrasen de forma inmediata elecciones políticas libres. Todo este contexto era un contexto que, al hilo de lo que se llamaba la plataforma de la coordinación democrática, los partidos que estaban en la oposición flagrante al régimen desde finales o desde mediados de los años 70, veían lógicamente con desconfianza que los propios actores de lo que era el régimen político franquista pudiesen desmantelar, hacerse el harakiri político, desaparecer y dar entrada a un nuevo tiempo. Y por eso reclamaban, por ejemplo, la necesidad de que se sometiese a referéndum la forma de Estado. Sí, la forma de gobierno monárquica, toda vez que, como recuerdan, decíamos ayer, al hilo de una de las leyes fundamentales, la denominada Ley de la Sucesión a la Jefatura del Estado del año 1947, se había designado 22 años después, en 1969, a don Juan Carlos, sucesor a título de rey, una vez fallecido el general Franco el 22 de noviembre de 75, proclamado como tal. Pues bien, la plataforma democrática exigía que se celebrase un referéndum en el que previamente se preguntase al pueblo español si deseaba optar por una forma de gobierno monárquica o deseaba optar por una forma de gobierno republicana. Y simultáneamente había otra consideración que ustedes entenderán que no era irrelevante, las suspicacias de una oposición política que veía que quienes tenían que llevar a cabo la reforma sustancial de las estructuras franquistas eran precisamente personas que formaban parte del aparatic, que formaban parte del aparato político del régimen franquista, lo cual hacía que esa transición reformista pues no tuviese lógicamente los primeros visos o en unos primeros visos de credibilidad. A pesar de todo, como les digo, y tras la decidida voluntad del rey don Juan Carlos de poner término a este esquema continuista con el cese de Carlos Herreros Navarro y la elección de Adolfo Suárez como presidente del gobierno el 3 de julio de 1976, se inicia este proceso gigantesco de desmantelamiento de las estructuras franquistas, de tratar de acomodar nuestra organización jurídico-política a los contextos normativos de los estados próximos, de tratar de integrarnos en Europa y de tratar de darnos una constitución que respondiese a los perfiles propios de los estados que se configuran bajo un régimen constitucional. Esto es, aquellos estados en los que hay elecciones políticas libres, que reconocen los partidos políticos, que proclaman la supremacía de la ley, que asumen el principio de separación de poderes y que tutelan eficazmente los derechos y libertades fundamentales de las personas. Y esto se pone al hilo de este proceso que se llama la transición política y que empieza al hilo de una idea verdaderamente genial, que es la denominada Ley para la Reforma Política. Aquí el pronombre es muy importante y les voy a decir esto, que no es un juego de palabras, porque demuestra una diferencia sustantiva en cada una de las dos expresiones. La Ley para la Reforma Política, que es de la que vamos a hablar, es un instrumento normativo que, materializado por su autor, que es Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y catedrático entonces que se llamaba Derecho Político de la Universidad Central, hoy Universidad Complutense de Madrid, trata de desmantelar los principios de las leyes fundamentales anteriores, que se consideraban muchos de ellos que eran inmutables, al hilo de la aprobación de otra ley orgánica que, precisamente por ser otra ley orgánica, otra ley fundamental, podía efectivamente derogar o cambiar determinados principios. Es la Ley para la Reforma Política porque la finalidad es llegar a la reforma política. La ley de la reforma política no es esta. La ley de la reforma política es la Constitución Española de 1978, que se aprobará 2 años después o 2 años y medio después. Esta ley para la reforma política partía de un contexto de realidad, lo que se llama realpolitik, que no se podía desconocer y tenía 3 circunstancias que de una forma o de otra predeterminaban la discusión política y la discusión legislativa. En primer lugar, no se podía desconocer una realidad. Don Juan Carlos
era el heredero de la jefatura del Estado al hilo de una disposición del régimen jurídico anterior. Había sido proclamado rey, como hemos reiterado, el año 1969, de acuerdo con las provisiones sucesorias de la Ley de Sucesión a la Jefatura de Estado de 1947. En segundo lugar, el propio don Juan Carlos, al jurar como heredero a título de rey, juró explícitamente preservar y defender los principios del movimiento nacional. Y finalmente, aunque don Juan Carlos era el teniente general o el capitán general de todos los ejércitos, no se puede desconocer que en aquellos años para la gente joven las cosas quizás se vean con mucha sencillez, pero estamos hablando de un contexto extraordinariamente complejo. Piensen que han pasado 40 años, las cosas de hoy no son como eran antes. En la actualidad el poder militar es un poder competente, profesionalizado y apolítico, y que además realiza cometidos absolutamente fantásticos, pero en aquellos tiempos el ejército estaba muy fielmente cercano a los principios que habían inspirado pues lo que se denominaba por parte del régimen la Cruzada y el alzamiento nacional del 18 de julio de 1936. Esto era una realidad que no se podía perder de vista y que yo creo que don Juan Carlos, al que se denominó pues el capitán del cambio, lo vio y lo visualizó prontamente. ¿Cuál fue el instrumento que se buscó para desmontar las leyes de Franco y para evitar la ruptura, para hablar de reforma y no de revolución o de ruptura? Como les digo, la Ley para la Reforma Política. Esta es la denominación que tiene. El autor de la Ley para la Reforma Política fue, como les digo, Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, catedrático de Derecho Político, que en un chalet de la Sierra de Madrid, en el verano del año 1976, y en un folio, según me contó en su momento Alfonso Fernández Miranda, catedrático de Derecho Constitucional y sobrino de don Torcuato Fernández Miranda, escribió lo que eran los principios y los artículos de la ley. Una ley que es una ley, se ha dicho tradicionalmente, por ejemplo mi maestro, el profesor Jorge de Esteban, que es una ley puente, porque es una ley que se asienta en el pasado, pero simultáneamente mira al futuro. Se asienta en el pasado para que, sin que tengamos que entrar en una revolución, podamos permitir un tránsito pacífico y ordenado a un régimen constitucional ya de carácter moderno. El texto, como les digo, es un texto extraordinariamente corto. Piensen ustedes que no tiene más que 5 artículos, fíjese, 5 artículos, 3 disposiciones transitorias y una disposición final. Pero qué 5 artículos, qué calado en los contenidos y qué cambio más cualitativo y más importante respecto del espíritu del 12 de febrero, respecto del cual les he leído su contenido y la opinión que se recogía en la página primera de la primera edición del periódico del País. Este texto, que se formula por Torcuato Fernández Miranda, hay una tesis doctoral que se publica hace aproximadamente unos 15 años y que está ahora mismo publicada además como libro por una hija de Torcuato Fernández Miranda, para los que tengan interés en conocer esta época, que es realmente apasionante, que se llama, me parece que está en Espasacalpe, se llama Lo que el rey me ha pedido. Lo que viene a decir Torcuato Fernández es: yo he recibido el encargo del rey de desmantelar las estructuras franquistas sin entrar en una revolución, vamos a buscar un proceso de reforma. El mecanismo que he pensado es este. Ya que se dice que determinados principios de las leyes fundamentales son intangibles, la única forma de poder modificar esos contenidos que se dice que son intangibles es aprobar otra ley fundamental, aprobada con las mismas exigencias, y como tiene el mismo rango jerárquico, no se pueden plantear problemas ni objeciones de legalidad constitucional. Esta ley, como les digo, fue esbozada y escrita por Torcuato Fernández Miranda en el verano del año 1976, se presentó su tramitación a las Cortes en el mes de septiembre de ese año 1976 y fue sometida a referéndum del pueblo español en diciembre de ese mismo año, 3 meses después de la entrada en las Cortes Generales. Frente a esa ley de reforma política, los partidos o las formaciones políticas que estaban vinculadas al régimen reclamaron, salvo excepciones, las partes más duras del régimen, respaldaron la modificación del proyecto. Si ustedes han visto algunas imágenes de aquellos años, verán que la práctica totalidad de los parlamentarios elegidos por la democracia orgánica votaron a favor de la ley de reforma política y se hicieron lo que se llamaba el harakiri político. Ellos mismos decidieron poner término a su andadura como parlamentarios, con la salvedad de muy pocos miembros que votaron en contra. ¿Qué pasaba en la oposición? La oposición veía, como les adelanté antes, con manifiesto recelo, todas estas intentos de modificación, porque no creían en ello. Y ante la dificultad, sin embargo, porque el cambio era evidente, de manifestarse abiertamente en contra, postularon, antes de la sumisión al referéndum del pueblo español de la ley, la abstención. Pero ¿qué sucedió? Que el día de la votación, el referéndum, como les digo, de 1976, el respaldo por parte del pueblo español
a la propuesta de la ley de reforma política, que era tanto como decir sí a la reforma, no a la ruptura que reclamaban los partidos de la oposición, fue inequívocamente clarísimo. Para que se hagan una idea, del censo electoral que podía votar 22.644.290 personas, votaron 17.599,662, aproximadamente un 67 o 68%. Votaron a favor de esos 17.600.000 personas en número redondos, ni más ni menos que 16.573.100. Solo votaron en contra 450.012 personas, el 3%. Y votos en blanco 523.457, el 4%. ¿Qué quiere eso decir? Que el 93% de los ciudadanos españoles respaldaron explícitamente a través de su sufragio en el referéndum la opción de la reforma frente a la ruptura. Eso obligó a impulsar, podemos decirlo, la reforma a los elementos más tradicionales del régimen, pero asimismo obligó a los integrantes en la oposición a cambiar de orientación política y de una forma u otra subirse ante un proceso no de ruptura como ellos reclamaban, sino de reforma, toda vez que con una mayoría del 93% había sido la vía por la que había optado el pueblo español. ¿Cuáles son los principios que definen las instituciones que regula la ley para la reforma política en estos, como digo, 5 importantísimos artículos? Porque luego la disposición transitoria es una disposición, eso se refiere al procedimiento legislativo o constitucional que no tiene especial importancia a lo que estamos diciendo. Los principios fundamentales que se recogen en los primeros artículos, en estos 5 artículos, son los siguientes. En primer lugar, se establece por primera vez la afirmación expresa del principio de la soberanía popular. Ustedes saben que el concepto de Estado, el concepto de lo Estado, es un concepto que aparece a mitad o finales del siglo XV, lo Estado como una nueva forma de organización política frente al papado y al imperio, y 80 años después aparece una nueva emblemática, los 6 libros de la República de Bodino, que acuña el concepto de la soberanía. La soberanía es esa potestad suprema y absoluta que es capaz de predeterminar las decisiones respecto a los ciudadanos que se encuentran en el territorio del Estado, pero también imponerlos fuera. Pues bien, este concepto de la soberanía del siglo XVII tiene en los siguientes años 2 polos de titularidad: la soberanía regia o la soberanía parlamentaria. El ejemplo clásico, si me permiten, de soberanía regia es el supuesto de Carlos I de Inglaterra, de soberanía parlamentaria de Cromwell. Como saben ustedes, en este pulso le acaba costando la cabeza a Carlos I y se establece el Instrument of Government of Cromwell y se establece lo que se denomina en su momento el Parlamento Largo. Pues bien, desaparece esta soberanía cesarista, vamos a llamar también de alguna forma que investiga al general Franco de atribuciones específicas, y se habla por primera vez de soberanía popular. Es verdad, sin embargo, que este concepto de soberanía popular es un concepto un poco llamativo, toda vez que ahí hay una pulsión entre las constituciones que con anterioridad hablaban de soberanía nacional, es decir, se atribuye la soberanía a la nación. Por ejemplo, es el caso de las constituciones francesas de 1791 o 1795 o la Constitución de Cádiz de 1812, mientras las que hablan de soberanía popular, que las constituciones más democráticas, como por ejemplo la francesa de 1793. Pero en aquellos años, se coge o se acuñe la expresión la soberanía del pueblo, que es tanto como decir la soberanía popular, aunque en la Constitución española, hoy en el artículo 1 se diga que la soberanía nacional, en este caso no popular, reside en el pueblo español. Pero por primera vez la soberanía se atribuye al pueblo. En segundo lugar, y es muy importante, se da una preferencia a los derechos y libertades fundamentales como una parte básica de todo régimen constitucional. Los derechos fundamentales vienen a ser lo que podemos denominar el derecho natural moderno, el contenido axiológico irrenunciable de los regímenes constitucionales de verdad. Unos derechos fundamentales de los que no se puede prescindir si en realidad queremos hablar de constituciones de verdad, de constituciones con mayúsculas. En tercer lugar, se establece expresamente un principio de separación de poderes, porque se habla de unas Cortes Generales que tienen poderes legislativos, se habla de una jefatura del Estado que se encuentra un poco sí de la melé, pero que sigue desplegando funciones ejecutivas, y de un gobierno que dirige la política interior-exterior. En última instancia, este reconocimiento de derechos y libertades fundamentales y del principio de separación de poderes hace suyo este artículo tan bonito que me gusta a mí tanto repetir, el artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789, cuando decía que toda sociedad a la que no se reconocen los derechos fundamentales ni el principio de separación de poderes carece de constitución. El cuarto de los principios es el principio de supremacía de la ley. Este principio es absolutamente relevante y clave, y ha sido relevante y clave tanto en el constitucionalismo moderno en el mundo anglosajón como en el constitucionalismo moderno en el ámbito continental. Seguramente la expresión más clara de la importancia del principio de la supremacía normativa de la ley en el ámbito anglosajón son aquellas palabras de Delon que decía que el Parlamento británico lo puede todo menos convertir un hombre en mujer.
y en el ámbito del parlamentarismo continental, pues aquellas palabras que atribuían al Poder Legislativo la mayor preeminencia, la mayor relevancia en el ejercicio de los poderes del Estado, en la obra clásica de Montesquieu del espíritu de las leyes. Pues bien, se habla expresamente de la supremacía de la ley. Y finalmente hay dos principios importantísimos. Se habla de partidos políticos y en segundo lugar se habla de la necesidad de convocar elecciones políticas por primera vez tras 38 años de un régimen autoritario. Estos son los principios básicos que inspiran los 5 artículos que insuflan vida a la ley para la reforma política. Y simultáneamente, además de los principios, hay una cierta regulación de lo que podemos llamar la parte institucional de la normativa. La parte institucional de la normativa parte de una realidad incontestable. Don Juan Carlos es rey a título de lo que se establecía en su momento en las leyes fundamentales del general Franco, en particular de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, y había recibido en ese momento prácticamente la totalidad de competencias y atribuciones que tenía el general Franco. Pues bien, se establece una especie de situación híbrida en la que, como ustedes van a ver cuando se lo anuncie, el jefe de Estado, que en la actualidad es una monarquía parlamentaria en la que se dice el rey reina pero no gobierna, tiene autoritas pero no tiene potestas, el rey está fuera de la discusión política, no tiene poderes legislativos que corresponden a las Cortes, no tiene poderes ejecutivos que corresponden al gobierno, no interviene en el poder judicial. Sin embargo, en aquellos años hay una situación intermedia, una situación híbrida. El rey va aprendiendo competencias, pero asume algunas que hoy no serían llamativas y que no son compatibles con una monarquía parlamentaria. Se las voy a apuntar. Esas competencias del rey son fundamentalmente las siguientes. En primer lugar, el rey tiene, al menos formalmente, la posibilidad de designar presidente del gobierno a quien él estime conveniente, aunque implícitamente hay que entender de la lectura integrada de la ley para la reforma política que debe de elegir presidente del gobierno al representante de la formación política que disponga del mayor acuerdo parlamentario en las cámaras. En segundo lugar, el rey tiene la posibilidad en la Cámara Alta de designar hasta una quinta parte de los senadores, que no son elegidos libremente en la circunscripción provincial. Si ustedes recuerdan, pues hay representantes ilustres de aquella época, por ejemplo, los profesores Carlos Ollero o Luis Sánchez Agesta, el senador y político liberal Joaquín Satrústegui, o quizás el más conocido de todos por sus intervenciones, algunas de ellas jocosas, Camilo José Cela. Camilo José Cela y estas personas participaron en la vida política al hilo de la designación del rey libremente resuelta. En tercer lugar, el rey podía someter directamente a referéndum del pueblo español aquellas materias y aquellas cuestiones que considerase especialmente relevantes o significativas. Y finalmente también el rey tenía la facultad de disolver las Cortes y de convocar nuevas elecciones en determinados supuestos. Como ven, competencias relevantes, competencias muy importantes que hoy, con la regulación de la monarquía en el título 2 de la Constitución, no tenían encuadre. Pero tienen que pensar ustedes que pasábamos de un momento en el que el rey había recibido la práctica totalidad de competencias del general Franco y estaba paulatinamente separándose de ellas para, separándose de ellas, ser capaz de introducirnos en un régimen constitucional moderno y acabar configurando la monarquía no como una monarquía constitucional, que vendría a ser esto, sino como una monarquía de carácter parlamentario. Y ya termino para acomodarme a estos 35 minutos que les he dicho. Aprobada la ley para la reforma política, tras el referéndum, el 4 de enero del año 1977, si no recuerdo mal, quedaban por delante 3 retos verdaderamente importantes que había que satisfacer y donde retomaremos la intervención en la tercera de nuestras ponencias el próximo día. En primer lugar, había que convocar elecciones generales. Había que convocar elecciones por primera vez en España tras 38 años de régimen autoritario y a tal efecto se aprobó un decreto ley electoral en el mes de marzo de 1977 que tenía vocación de transitoriedad y que pretendía regular por primera vez las elecciones políticas en España. Como sucede siempre, esto se lo digo como comentario añadido, las normas transitorias acaban siendo las más definitivas. Y aunque es verdad que hoy hay una ley orgánica de régimen electoral general que está regulada en el año 1980 y que ha tenido muchísimas modificaciones, los principios inspiradores y la organización básica de la vigente ley orgánica del año 80 beben directamente en ese decreto de marzo de 1977 que fue una excelente norma y que sirvió para convocar esas elecciones. Pues bien, de acuerdo con ese decreto electoral de marzo de 1977 se convocan las primeras elecciones democráticas en España el 15 de junio de 1977. Elecciones que, como veremos y retomaremos el próximo día, gana el partido creado ad hoc por el entonces presidente del gobierno, Unión de Centro Democrático, y consagra como segunda formación política importante en la oposición no al Partido Comunista, que era el que había desempeñado el tradicional papel de adversario del régimen franquista, sino un partido nuevo, un partido más joven, el Partido Socialista Obrero Español. En segundo lugar, hay también el compromiso y la reclamación por parte de los partidos de la oposición de proceder
a un inmediato indulto y una amplia amnistía. Una amnistía que se acaba produciendo el día 17 de marzo de 1977. Ahora bien, no puede haber elecciones políticas libres, no puede haber un régimen constitucional si todos los partidos políticos no pueden participar en la contienda electoral. Y de aquí la necesidad que hubo de legalizar simultáneamente a los partidos políticos. Los últimos dos grandes partidos que se legalizaron fueron el Partido Socialista Obrero Español Histórico y finalmente, que era la bicha, el problema real, que era si se legalizaba o no el Partido Comunista. Piensen ustedes que para gran parte de la sociedad española de aquel tiempo legalizar el Partido Comunista era como abrir la caja de Pandora, pero no se podían convocar elecciones políticas libres si el principal partido, se pensaba, de la oposición no tenía la posibilidad de participar en las elecciones. Pues bien, a pesar de que el presidente Suárez había prometido en determinadas ocasiones a la cúpula militar para atemperar sus preocupaciones al hilo de hacer posible la reforma política y de evitar cualquier asonada militar, lo cierto es que de sorpresa, un Viernes Santo, que yo recuerdo perfectamente, el día 9 de abril de 1977, se legaliza el Partido Comunista, lo que provoca, aparte de una reacción política y social enorme en España, la dimisión del entonces ministro de Marina, que presenta inmediatamente su dimisión irrevocable al jefe del Estado. Y yo creo que nos quedaríamos aquí, de suerte que el próximo día abriríamos qué es lo que sucede a partir de las elecciones de 1977, cómo se configuran los nuevos partidos políticos, cómo se elabora la Constitución y cuáles son los rasgos principales de nuestro vigente texto de 1978. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, don Pedro. Trasladamos ahora algunas preguntas. Si hay tiempo, puedo hacer yo también alguna de las preguntas. Pero en primer lugar me gustaría trasladarle de alguno de nuestros oyentes preguntas a propósito de la conferencia que nos ha impartido hoy. Y la primera de ellas es de Alejandro Manzanera, que pregunta sobre si fue decisiva la posición internacional de otros países a la hora de esa reforma política o, sin embargo, fue un factor secundario. ¿Cómo lo considera usted? Bueno, yo creo que el papel externo fue muy importante. Hay que tener en cuenta dos circunstancias, yo creo. Una de carácter interno. Los españoles de aquella época, incluso los últimos años del sistema político de Franco, queríamos integrarnos en las estructuras políticas europeas. Pero como se nos recordaba continuamente, no había ninguna posibilidad de adherirnos a ninguna estructura política europea si previamente no se reconocían los derechos fundamentales, se reconocían los partidos políticos y se convocaban elecciones políticas libres. De alguna forma, por eso digo, la presión institucional europea existía y era grande. Pero simultáneamente, pues había algunas circunstancias que denotaban ese compromiso internacional respecto del proceso de democratización en España que preocupaba y que preocupaba mucho. Preocupaba a Estados Unidos como aliado de España desde, sobre todo, los años 60, intranquilo por cuál era o podría ser el devenir político de un Estado que ocupaba un sitio geopolítico verdaderamente relevante. Y buena prueba de ello fue el importantísimo discurso, creo que lo decía el otro día, que en el mes de junio del año 1976, con ocasión de su primer viaje como rey, hizo don Juan Carlos a Estados Unidos, y un importantísimo discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, en los que el propio rey de España, no sin ciertas suspicacias por parte de los comunistas americanos, se comprometió a desmantelar el franquismo, convocar elecciones y legalizar los partidos políticos. Y paralelamente, en Francia se veía también con recelo cómo se producía el cambio. Seguramente el país europeo que más apoyó, sobre todo en los años venideros, el proceso de transición política y el advenimiento de la democracia moderna española fue Alemania. Alemania, sobre todo a partir del impulso del Partido Socialdemócrata Alemán y de Willy Brandt, al que los militantes del Partido Socialista de aquellos años llamaban tío Willy, apostó decididamente por una socialdemocracia moderna, vertebrada, alejada de los principios más maximalistas, se decía, del Partido Comunista, y ayudó políticamente e incluso económicamente de forma relevante al proceso de democratización y especialmente al Partido Socialista. O sea que efectivamente, como dice nuestro compañero y amigo, fue claro que sí importante y significativo el respaldo institucional en este proceso de democratización de las instituciones políticas españolas. Don Pedro, nos traslada José Joaquín Solís otra pregunta, bueno, se puede reformular más bien, porque nos pregunta sobre si fue cierta la influencia del llamado Club Bilderberg en el nombramiento de Suárez como presidente del gobierno, más bien de grupos de presión, más o menos. ¿Si fue cierta de qué? La influencia del llamado Club Bilderberg. Bueno, la verdad es que
en el mejor sentido del término, todos somos bastante adictos a creer en las conspiraciones. Las conspiraciones no están vinculadas necesariamente a un acto criminal. En ocasiones las conspiraciones están vinculadas simplemente pues, a la satisfacción de unas expectativas políticas. ¿Que efectivamente fuese un elemento que pudo tener su peso? Pues no le voy a decir que no. ¿Fue elemento determinante? Yo creo que no. Yo creo que el elemento determinante fue seguramente, en primer lugar, la empatía personal de don Juan Carlos con Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era una persona de su generación, no había vivido la guerra, había sido extraordinariamente cordial en unos años muy difíciles para el entonces príncipe de España, que es como se llama cuando estuvo al frente de la televisión española, siempre dio un tratamiento informativo excelente de la labor del príncipe de España. Yo creo que había una empatía personal, un trato de respeto y de afecto, por qué no decirlo, claro que sí, recíproco entre el jefe del Estado y quien sería presidente del gobierno. Y simultáneamente también, evidentemente, había sectores, no los mayoritarios, sino algunos minoritarios que respaldaban la propuesta de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez no era el favorito en la propuesta de la terna que se presentó. Fue la gran sorpresa, nadie pensaba que el rey iba a nombrar a Adolfo Suárez. ¿Qué peso pudo tener este colectivo? Pues alguno tendría, pero yo creo que no fue determinante. Y a mí me gustaría hacer una pregunta a don Pedro, en el sentido de, a propósito de la portada del diario El País, sí, que nos ha mencionado anteriormente y hemos estado viendo el editorial. Es curioso que el deseo de cambio, el deseo extendido en amplias capas de la población española de transformación del régimen político, incluso el propio director del diario El País, Juan Luis de Brián, que ya era por aquel entonces el director, era, si no me equivoco, el director de informativos del régimen franquista, o en la última etapa del régimen franquista. Entonces, el deseo era generalizado ya desde la propia estructura del régimen. Sin duda. De ahí, si el espíritu de 12 de febrero era el continuismo, y luego se hablaba de un espíritu o de un dilema entre el espíritu de reforma o el espíritu de ruptura, ¿podemos trasladar estos tres espíritus, continuismo, reforma y ruptura, a la situación política actual de nuestro país? ¿Se saca algo en limpio de lo que pasó en aquella época? ¿Hay lecciones históricas que extraer de lo que pasó en aquella época y pueden ser de relieve para lo que pasa en nuestros días? Es una pregunta inteligente de una persona inteligente. Yo creo que sustancialmente hay que contestar, en mi opinión, que no. Yo creo que el contexto social y político de aquellos años, sobre todo de 1976, 1977, 1978, y si me permiten, hasta 1982, que es cuando se dice coloquialmente que termina la transición, y se dice que termina la transición porque el año 1982, de forma pacífica y a través de elecciones políticas libres, el Partido Socialista gana, y además por mayoría absoluta, las elecciones tras la debacle de Unión de Centro Democrático. Yo creo que aquel contexto era un contexto distinto, cualitativamente diferente al actual, extraordinariamente más complejo y sometido a unos avatares, unos riesgos que en la actualidad están extraordinariamente lejos de aquellas circunstancias. Los tiempos actuales posiblemente no son en determinados ámbitos sencillos ni fáciles, pero yo creo que nos encontramos en una situación extraordinariamente distinta y con unos mimbres muchísimo mejores que los que teníamos. Para empezar, tenemos un régimen constitucional y una constitución que ha funcionado y ha funcionado razonablemente bien durante estos años y que nos ha permitido, como se repite recurrentemente, pero es cierto, convivir en paz y libertad con unas cuotas de prosperidad absolutamente desconocidas en el resto de España. Seguramente estamos pasando estos últimos 35 o 40 años, son los mejores años de la historia moderna de España, inequívocamente. En segundo lugar, en aquel momento se trataba de desmantelar un régimen y transformarlo en otro, pero desmantelar un régimen en el que el cambio, con independencia si la vía era la reforma o era la ruptura, el cambio tenía que ser cualitativo, tenía que ser de verdad, no podía ser un maquillaje. En la actualidad, las cuestiones que preocupan a la ciudadanía no son tanto de ruptura, son más bien de reforma. Yo creo, como por lo menos me gusta decir, que los pueblos serios, los pueblos vertebrados, los pueblos sensatos, como es el pueblo español, que es el nuestro, son pueblos que reconocen lo intangible de los principios y valores que merece la pena preservar, y que son muchos, que se identificaron políticamente en nuestra Constitución de 1978, pero dicho esto,
transcurridos pues 36 años desde la aprobación de la Constitución, parece razonable también que acomodemos el texto de la Constitución a las nuevas cuestiones que ocupan y preocupan a la ciudadanía. Y la gente joven tiene, claro que sí, el derecho a participar de una forma o de otra en un cierto proceso de reforma constitucional que les haga sentirse titulares de ese proceso y que les permita recoger en el propio texto de la Constitución algunas medidas que en su momento no se previeron porque el contexto político lo impedía. Entonces, yo creo que estamos en contextos políticos distintos. Se puede tener la sensación, es verdad que hay problemas encima de la mesa y problemas importantes, pero también es cierto que si miran alrededor, los problemas existen en todos sitios. Las circunstancias políticas en Bélgica, como saben, son extremadamente complejas, en un país que tarda años en ser capaz de formar un gobierno, con dos comunidades, valones y flamencos, que prácticamente no se hablan ni tienen relaciones. Francia tiene una situación política, pero sobre todo social y económica, extremadamente compleja. En Italia se va a someter a referéndum una modificación sustancial de algunos principios constitucionales que hasta ahora se han entendido básicos en la Constitución de 1947. En Estados Unidos hemos tenido pues un triunfo electoral de un candidato, Parveny, que se presenta a las elecciones y que sorprende y gana las elecciones frente a lo que es el establishment político. Quiero decir que el contexto político español tiene sus problemáticas, pero no tiene otras problemáticas, por más que algunas puedan ser más intensas, distintas a las que tienen otros países. Y en consecuencia, yo creo que con sentido de la responsabilidad, con generosidad y con ganas de hacer ver las cosas como se hizo en aquellos años de la transición, que no tengo ninguna duda que está encima de la mesa, seremos capaces todos juntos de salir adelante y de seguir conformando el mejor futuro para este país, para nosotros y para nuestros hijos. Muy bien, nos plantea Alfonso Carballo una última pregunta sobre la posibilidad de calificar el deseo de cambio como un deseo conservador. Es eso ajustado a la realidad en el ámbito de la ciudadanía, es decir, el propio deseo de cambio como deseo conservador. Entiendo yo que se refiere a la reflexión anterior sobre reforma-ruptura y el propio hecho de entender la reforma como deseo conservador. Bueno, evidentemente la reforma no es una revolución, la reforma no es una ruptura, pero yo creo que la reforma era una decisión de realidad política, lo que se llama realpolitik. Realmente pensar que hubiera sido posible desmantelar al hilo de una ruptura las estructuras franquistas sin problemas para pasar un régimen constitucional, hacer futuroles todo es posible. Yo no sé si hubiera sido posible o no, pero tengo la impresión de que hubiese sido extraordinariamente más difícil y con mayores sobresaltos. Al final la vía de la reforma fue la que definitivamente se estableció, la que respaldaron inequívocamente los españoles en el referéndum de diciembre, el 93%, que es un porcentaje altísimo, tanto que, como digo, los partidos de la oposición democrática tuvieron que cambiar de criterio y de pedir la abstención se tuvieron que subir al carro de la reforma, pero simultáneamente también la reforma suponía no un maquillaje, sino un cambio real. Sea como fuere, a mí lo que me importa es que 40 años después, estamos en el año 2016, el 4 de enero de 1976 se sancionaba la ley para la reforma política. 40 años después estamos en una situación absolutamente deudora de lo que fue aquella primera elección, reforma o ruptura. Fue la reforma de la ley de reforma política la que permitió iniciar la transición política, aprobar la Constitución, encontrarnos en el contexto político. Que la reforma tiene un contenido de carácter más atemperado y más moderado, evidentemente, bueno, esa es la tensión dialéctica siempre entre procesos de reforma y procesos de ruptura. Si ahí me pregunta mi opinión personal, conforme pasan los años uno se va temperando, se va haciendo más práctico y se da cuenta que los cambios se pueden hacer sin sobresaltos y sin excesivos sobrecogimientos. Y estos cambios sin sobresaltos, sin sobrecogimientos, se satisfacen mejor al hilo, yo creo, de las reformas que al hilo de las revoluciones. Carlos Sanz nos plantea una última pregunta a propósito del espíritu que imprimió la reforma política y el cambio de régimen y si ese espíritu es trasladable para emprender con coraje actualmente reformas constitucionales de primer orden, como es el ámbito de la posible reforma del título 8º de la Constitución referido a las autonomías. Es verdad que seguramente, porque hay que ser honestos, aquel tiempo tenía una diferencia importante respecto de este. Había temor a volver a las fratricidas luchas de la guerra civil y había quizás un plus de generosidad
y de mirar hacia adelante y de ponerse de acuerdo al hilo de lo que se llamó el consenso en las cuestiones básicas. Esa circunstancia afortunadamente no existe. En España hay una convivencia distendida, vivimos en paz y libertad y nadie tiene afortunadamente temor a nada. Efectivamente, toda reforma de la Constitución implica necesariamente un consenso. Hay que ponerse de acuerdo en lo que se quiere reformar. ¿En qué se quiere reformar? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y cómo? Me temo, pero eso es inexorable, que las reformas constitucionales que vengan en los años venideros no van a gozar del mismo consenso político que tuvo la aprobación de la Constitución de 1978. Pero esto no es tan grave. En primer lugar, los consensos de este tipo son consensos que se producen en momentos excepcionales, en momentos fundacionales de los países. Se producen en un momento determinado, pero el desarrollo ordinario de las instituciones no obliga a mantener la misma situación de consenso, entre otras razones, porque es francamente imposible. Y en segundo lugar, porque yo creo que a diferencia de lo que sucede en su momento, ahora se va a proceder cuando sea, yo no lo sé, a una revisión de la Constitución de 1978, pero me imagino que será una revisión de algunas partes del texto constitucional. Sus principios y valores básicos van a estar encima de la mesa. En consecuencia, no se trata de desmantelar algo y partir prácticamente de cero, aunque sea a través de la reforma y no a través de la ruptura, sino de atemperar los preceptos de la Constitución a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias. Yo creo que nos encontramos en consecuencia en contextos distintos. ¿Consenso? Sí. ¿Consenso siempre? ¿El consenso va a ser igual de unánime hoy que antes? No. ¿Lo puede ser? Tampoco. ¿Es deseable? Sí. ¿Es gravísimo que no lo haya? No. ¿Lo va a haber? Pues seguramente no. Lo importante es que se adopten decisiones políticas solventes, que se respalden por la mayoría de las fuerzas políticas y que se respalde después cuando se someta a referéndum por parte del pueblo español. Pero no hay que pretender buscar un régimen de consenso casi unánime como el que elaboró la Constitución de 1978, porque, lo voy a repetir, esos consensos se producen en momentos fundacionales. Pasados los momentos fundacionales de los países o de los regímenes constitucionales, esos consensos son contrarios a la vida política, que es mucho más conflictiva, mucho más rica, mucho más abierta, una vez que se establecen las bases en las que se forja la convivencia de un pueblo, que es en última instancia lo que es un texto constitucional. A propósito de lo que está diciendo, y ya dado el tiempo que nos resta para el final, me gustaría plantearle una última cuestión. Sí, claro que sí. En esa dialéctica reforma-ruptura, de la cual se apostó en el año 76 decididamente por la reforma, y había entonces, como los hay ahora, mecanismos suficientes de resistencia por parte del régimen anterior. Había una serie de mecanismos que podían haber hecho impracticable la reforma. Mi pregunta es, ¿los mecanismos de resistencia de nuestro régimen constitucional del año 78 son lo suficientemente saludables y garantistas como para estar allí ante un desafío de ruptura? Sí, yo creo que sí. Yo creo que nuestro texto constitucional es una constitución solvente, es una constitución, es verdad, que heredera de un contexto político determinado, el español, y de un contexto social, económico, europeo de su momento, pero yo creo que es una constitución que sigue siendo válida en sus principios y en sus valores básicos, que diseña una organización institucional, un respeto de derechos y libertades, un modelo de distribución territorial del poder político y unos mecanismos de reforma en el título 10º de la Constitución, tanto la reforma simple como la reforma agravada, que permite, yo creo, que abordar sin sobresaltos extraordinarios un proceso de reforma. Lo que sí es importante cuando se inicia, en mi opinión también, esta es una reflexión con carácter general que hago como profesor, no como magistrado. Cuando se inicia un proceso de reforma constitucional, lo apuntaba antes, aunque sea un poco salto de caballo, lo que es muy importante, yo creo, es instar procesos de reforma constitucional en momentos de sosiego. Las reformas constitucionales en profundidad yo creo que no deben hacerse, así se señalan los libros clásicos, en momentos de grandes sobresaltos. Los momentos de sobresalto no son momentos de reforma, son momentos de revoluciones. Y estamos hablando de otra cosa. En segundo lugar, deben ser reformas lo más consensuadas posibles, aunque no se requiera unanimidad, como hemos señalado con antelación. Y tercero, antes de abrir la reforma, lo que hay que saber es qué se quiere reformar, para qué se quiere reformar y cuáles son los contenidos de la reforma. No tiene sentido abrir un proceso de reforma constitucional si no sabemos cuál es la finalidad, cómo queremos articularlo y cuál es el objetivo último. En fin, yo creo que el pueblo español es lo suficientemente maduro, y sus operadores políticos, por supuesto, también, para cuando insten el proceso de reforma constitucional, hacerlo en un momento y en un ambiente distendido, definir bien qué ámbitos hay que reformar y cambiar aquellos contenidos de aquellos preceptos o incluir aquellos preceptos constitucionales nuevos que satisfagan las nuevas necesidades de hoy.
Muchas gracias, don Pedro, y ponemos fin ya a esta masterclass, emplazándoles para la siguiente la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.